Página 12. Ser y tiempo. Porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente, en cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. Platón. El sofista. Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente. De ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. ¿Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendemos la expresión ser? De ningún modo. Entonces será necesario, por lo pronto, despertar nuevamente una comprensión para el sentido de esta pregunta. La elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser y es el propósito del presente tratado. La interpretación del tiempo como horizonte de posibilidad para toda comprensión del ser en general, es su meta provisional. La fijación de semejante meta, las investigaciones incluidas en aquel propósito y exigidas por él, y el camino hacia ese fin necesitan de una aclaración introductoria. Introducción. Exposición de la pregunta por el sentido del ser. Capítulo primero. Necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. Sección 1. Necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser. Hoy esta pregunta ha caído en el olvido, aunque nuestro tiempo se atribuya el progreso de una reafirmación de la metafísica. Pese a ello, nos creemos dispensados de los esfuerzos para volver a desencadenar una supremacía de la sustancia. Sin embargo, esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Ella mantuvo en vilo la investigación de Platón y Aristóteles, aunque para enmudecer desde entonces como pregunta temática de una efectiva investigación. Lo que ellos alcanzaron se mantuvo, a través de múltiples modificaciones y retoques, hasta la lógica de Hegel. Y lo que, en el supremo esfuerzo del pensar, le fuera antaño arrebatado a los fenómenos, si bien fragmentaria e incipientemente, se ha convertido desde hace tiempo en una trivialidad. No solo eso. Sobre la base de los comienzos griegos de la interpretación del ser, llegó a constituirse un dogma que no solo declara superflua la pregunta por el sentido del ser, sino que, además, ratifica y legitima su omisión. Se dice, el concepto de ser es el más universal y vacío. Como tal, opone resistencia a todo intento de definición. Este concepto universalísimo y, por ende, indefinible, tampoco necesita ser definido. Todo el mundo lo usa constantemente y comprende ya siempre lo que con él quiere decir. De esta manera, lo que estando oculto incitaba y mantenía en la inquietud al filosofar antiguo, se ha convertido en algo obvio y claro como el sol, hasta el punto de que si alguien insiste en preguntar aún por ello, es acusado de error metodológico. Al comienzo de esta investigación no es posible discutir en detalle los prejuicios que constantemente suscitan y alimentan la convicción de que no es necesario preguntar por el ser. Ellos hunden sus raíces en la ontología antigua misma. Esta, por su parte, solo podrá ser adecuadamente interpretada en lo que respecta al terreno de donde han brotado sus conceptos ontológicos fundamentales, y a la justeza de la legitimación y del número de las categorías, siguiendo el hilo conductor de la aclaración y respuesta de la pregunta por el ser. Llevaremos, pues, la discusión de estos prejuicios tan solo hasta el punto en que pueda verse la necesidad de una repetición de la pregunta por el sentido del ser. Estos prejuicios son tres. 1. El ser es el concepto más universal, de hecho, es todo. Una comprensión del ser ya está siempre implícita en todo aquello que se aprehende como ente. Pero la universalidad del ser no es la del género. El ser no constituye la región suprema del ente en tanto que éste se articula conceptualmente según género y especie. La universalidad del ser sobrepasa toda universalidad genérica. El ser es, en la nomenclatura de la ontología medieval, un trascendental, transcendens. La unidad de este universal trascendental frente a la multiplicidad de los supremos conceptos genéricos quiditativos fue reconocida por Aristóteles como la unidad de la analogía. Con este descubrimiento, Aristóteles,
Pese a su dependencia respecto del cuestionamiento ontológico de Platón, puso el problema del ser sobre una base fundamentalmente nueva. Pero tampoco él logró disipar la oscuridad de estas conexiones categoriales. La ontología medieval discutió copiosamente el problema, especialmente en las escuelas tomista y escotista, sin llegar a una claridad de fondo. Y cuando, finalmente, Hegel determina el ser como lo inmediato indeterminado, haciendo de esta definición la base para todo el ulterior despliegue categorial de su lógica, sigue mirando en la misma dirección que la ontología antigua, con la única diferencia que deja de mano el problema, ya planteado por Aristóteles, de la unidad del ser frente a la multiplicidad de las categorías quiditativas. Por consiguiente, cuando se dice, el ser es el concepto más universal, ello no puede significar que sea el más claro y que no esté necesitado de una discusión ulterior. El concepto de ser es, más bien, el más oscuro. 2. El concepto de ser es indefinible. Es lo que se ha concluido de su suprema, 4, universalidad. Y con razón si definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. En efecto, el ser no puede ser concebido como un ente, enti non additur aliqua natura, no se puede determinar el ser atribuyéndole una entidad. El ser no es derivable definitoriamente desde conceptos más altos, ni puede ser explicado mediante conceptos inferiores. Pero, ¿se sigue de ello que el ser ya no presente problemas? Ni mucho menos. Lo único que puede inferirse es que el ser no es algo así como un ente. De ahí que esa forma de determinación de los entes, justificada dentro de ciertos límites, que es la definición de la lógica tradicional lógica que tiene, ella misma, sus fundamentos en la ontología antigua, no sea aplicable al ser. La indefinibilidad del ser no dispensa de la pregunta por su sentido, sino que precisamente invita a ella. 3. El ser es un concepto evidente por sí mismo. En todo conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente, en todo comportarse respecto de sí mismo, se hace uso del ser, y esta expresión resulta comprensible sin más. Cualquiera comprende, el cielo es azul, soy feliz, y otras cosas semejantes. Sin embargo, esta comprensibilidad de término medio no hace más que demostrar una incomprensibilidad. Esta incomprensibilidad pone de manifiesto que en todo comportarse y habérselas respecto del ente en cuanto ente, subyace a priori un enigma. El hecho de que ya siempre vivamos en una comprensión del ser y que, al mismo tiempo, el sentido del ser esté envuelto en oscuridad, demuestra la principal necesidad de repetir la pregunta por el sentido del ser. La apelación a lo obvio en el ámbito de los conceptos filosóficos fundamentales, y sobre todo con respecto al concepto de ser, es un dudoso procedimiento, si es verdad que lo obvio y solo lo obvio, los secretos juicios de la razón común, Kant, debe ser y continuar siendo el tema expreso de la analítica, el quehacer de los filósofos. La consideración de los prejuicios nos ha hecho ver que no solo falta la respuesta a la pregunta por el ser, sino que incluso la pregunta misma es oscura y carece de dirección. Por consiguiente, repetir la pregunta por el ser significa, elaborar de una vez por todas en forma suficiente el planteamiento mismo de la pregunta. Página 15.